Amigas, amigos de Buena Fuentes, son bienvenidos a este canal que se dedica a analizar la política nacional e internacional, como ustedes ya saben, con un enfoque geopolítico. Y también tenemos nuestra sección pues, de entrevistas que los invitamos a que vean nuestras últimas entrevistas con Paco Ignacio Taibo. También tuvimos entrevistas con Guadalupe Correa y los invitamos a que vean nuestro contenido. Pero el día de hoy pues tenemos el gran honor de contar con un gran periodista con 20 años, más de 20 años de experiencia. Lo podemos sintonizar en la radio y también ver en la octava. Es un gran periodista, el cual admiro y le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, que se llama Jesús Escobar. Es un placer tenerlo en este espacio, estimado Jesús. No, hombre, el placer y el honor es todo mío, mi querido José. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a usted por aceptar. Y bueno, pues vemos que los temas pues están al orden del día, como estábamos comentando hace rato, están con todos los temas, la información cada día está con todo. Y a mí me gustaría preguntarle, porque yo sé que ha tenido buenas críticas hacia esta relación que me gustaría abordar del periodismo con el presidente de la República. ¿Cómo ve esta relación que ahora tenemos con esta prensa, con el presidente López Obrador? ¿Ha cambiado esta relación o es la misma como la veíamos en sexenios pasados, estimado Jesús? Mira, creo que es un punto que tiene varias aristas. Por un lado, por supuesto, lo que tiene que ver con el dinero. Es decir, cuánto se destinaba en sexenios pasados a los medios de comunicación, cuánto se destina ahora. Es un hecho que en ese sentido Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, hizo un cambio drástico y en lo personal me parece que muy correcto. El gobierno federal no tiene por qué gastar tanto dinero, tantos millones en medios de comunicación privados. ¿Por qué? Porque en ese momento la relación se vuelve perversa. La relación se vuelve en un momento dado dependiente, manipulada, ya no estás haciendo tu trabajo de manera correcta, ya estás respondiendo a alguien que te está pagando como tal, que fue lo que pasó con Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto destinó millones y millones y millones de pesos a diferentes medios de comunicación, a cambio, por supuesto, de que no lo criticaran, a cambio, por supuesto, de que las notas fueran, pues, controladas desde el gobierno o en un momento dado que se ejerciera autocensura en esos propios medios de comunicación. El ejemplo más claro, más palpable de cómo se llegaron a manejar muchos medios en el sexenio de Enrique Peña Nieto a raíz precisamente de esa dependencia económica, lo vamos a cumplir el domingo, con el caso de Ayotzinapa. Después de la desaparición de los 43 muchachos, muchos medios de comunicación que hoy sabemos recibían millones de dinero, minimizaron el hecho, estigmatizaron a los jóvenes, aseguraban que por revoltoso les había pasado lo que les había pasado, otros más distraían la atención y decían que seguramente estaban escondidos, se comieron todita la verdad que nos estaban vendiendo, y cuando surge la famosa verdad histórica, con Tomás Herón al frente, con Jesús Murillo Caram, esos mismos medios de comunicación, que insisto, ahora sabemos que Peña Nieto les repartía mucho dinero, fueron los que impulsaron esa verdad histórica. Fueron los que dijeron que era cierta, fueron los que no se atrevieron a cuestionar o respaldaron argumentos verdaderamente risibles, ¿no? Como aquel que aseguraba que habían quemado a los muchachos en el río de Cocula un día que llovió y aseguraban que eso no tenía que ver, ¿no? Cuando la lógica, cualquiera que haya ido a la primaria, sabe perfectamente que es imposible hacer una pila de ese tamaño cuando ese día llovió con esa intensidad. Entonces, pero esos medios lo justificaron. Y eso es un ejemplo. Y así fueron muchos casos, ¿eh? Muchos casos de medios que recibían demasiado dinero con Calderón mismo, justificaban su famosa guerra, a cambio precisamente de que el gobierno les diera esas cantidades de dinero. Hubo medios de comunicación que incluso tenían revistas, tenían otro tipo, no solamente televisión, sino también estaciones de radio, revistas, plataformas digitales, que mantenían con ese apoyo, con ese dinero que daba el gobierno federal. Yo creo que en ese sentido, esa medida que toma Andrés Manuel López Obrador es muy correcta, muy correcta. Los medios de comunicación tienen que aprender a vivir de sus propios contenidos, tienen que aprender a vivir de su calidad periodística, tienen que aprender a vivir de sus audiencias y como tal respetarlas. Ese sería el primer paso. Y de ahí viene un segundo, que es la agenda. Claro que hay medios de comunicación afectados por esta suspensión del dinero, que están muy incómodos con Andrés Manuel López Obrador en el poder y que tienen una agenda de golpearlo y tienen una agenda de criticarlo. Son medios de comunicación, muchos de ellos, que se fijan más si el presidente se volvió los zapatos que en discutir a fondo una estrategia de seguridad.
que están más pendientes si se equivocó al hablar o si pronuncia mal que otra cosa, o son incluso todavía más peligrosos cuando llegan a inventar cuestiones muy delicadas con un afán solamente de generar caos o de generar una percepción equivocada. Un caso concreto, por ejemplo, cuando se habla de la reelección de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador te puede caer bien o te puede caer mal, eso ya es diferente, pero no ha dado un solo paso de querer ser reelegido. Uno solo. Yo no lo he escuchado jamás decir que quiere reelegir. Yo no he visto que cambien absolutamente nada para la reelección. Yo no he visto ninguna intención del presidente de verdad de quedarse más allá de estos 6 años, pero nos encontramos con esa agenda de medios. Vamos al tercer punto. Dentro de esa misma agenda de medios, no solamente es el tema de la suspensión, bueno, o la desaparición de estos recursos. También es el hecho, ojo con esto, de que hay muchos dueños de medios de comunicación que pertenecen a un grupo de la derecha que no está cómoda con Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que tiene sus minas, tiene sus concesiones, tiene sus afores, manejan, por supuesto, mucho poder, no están cómodos porque no pertenece a ese grupo. No pertenece al grupo que a ellos les gusta que esté en el poder. Porque siendo muy claros, mi querido José, Andrés Manuel López Obrador llega al poder, sí, con un gran apoyo popular. Son 30 millones de votos, un número que tenían años nadie alcanzaba. Y la realidad llega, pero no le alcanza tampoco para llegar con ese respaldo que le permitiera romper con esos vínculos con la derecha. Y esa derecha sigue ahí, sigue operando, y por supuesto que lanza el famoso golpe blando, como le dicen algunos, que es estar minando y minando y minando al presidente de la República. Me parece que ahí Andrés Manuel no se equivoca cuando dice que es el político más criticado en este país, es cierto. Pero ahí vamos a un tercer punto también, en donde sí se equivoca el presidente, es en meter a todos los periodistas en la misma canasta. ¿Por qué? Porque hay periodistas críticos que siempre han sido críticos. Te pongo un ejemplo, Julio Astillero, por ejemplo. Sí. Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, gente que tiene años siendo crítico, la propia Carmen Aristegui, años siendo crítico. Guadalupe Correa, precisamente una gran amiga y admirada maestra, toda la vida han criticado. Sí. Entonces, no por criticar al gobierno quiere decir que se cambiaron de lado. Ellos van a criticar el poder porque el periodismo es criticar al poder, porque el periodismo es cuestionar al poder sin importar quién esté. La diferencia es la agenda. Cuando tú tienes una agenda solamente para golpear, como el caso de Carlos Loret de Mola, por ejemplo, te das cuenta de inmediato. Y es ahí donde las audiencias tienen que empezar a castigar. Y es ahí donde el presidente de la República tiene que aprender a diferenciar quiénes sí y quiénes no. Me parece que ese sería el entorno en la relación con los medios de comunicación. Y en ese sentido, estimado Jesús, ahorita que mencionó a Julio Astillero, que tuvo una excelente participación en esta reunión de varios intelectuales y periodistas que tienen pues como que una opinión diferente y que no están a favor del gobierno de López Obrador, pues el periodista Julio Astillero mencionó que no hay censura por parte del gobierno federal. ¿Usted comparte esa opinión? ¿Hay censura en México? No, yo coincido plenamente con Julio. Vivimos la época de mayor libertad que hay. Lo digo abiertamente. Y mira, sé que habrá muchas personas que digan, no, oye, no, ¿cómo crees? No, sí. Efectivamente, tu servidor ya tiene un rato en los medios de comunicación. Y a mí me tocó la época, así te lo digo, donde hablaba Alejandra Sota, que era la directora de comunicación social de Felipe Calderón, para decir, eso no se dice. Esta nota no se maneja. Me tocó cuando Humberto Castillejos, que era el consejero jurídico, Enrique Peña Nieto, pidió que salieran conductores del aire, porque se tocaron varios temas que a Enrique Peña Nieto no le convenía que se tocaran. Entonces, eso no lo ves ahora. Bueno, vivimos una época, te voy a poner un ejemplo, que a mí incluso me da mucha risa. Hablamos de censura, o hablan de censura aquellos que tienen canal de televisión, cuenta de Twitter, columna, estación de radio, y de todos lados dicen que los están censurando. En realidad, ellos saben perfectamente bien qué es la censura. López Dóriga lo sabe, Krause lo sabe, Aguilar Camín lo sabe, el propio Carlos Loret lo sabe. Ellos saben lo que es la censura, y no porque a ellos los hayan censurado, sino porque supieron cómo censuraban a los demás. Cómo censuraban a periodistas que sí querían hablar y que sí se atrevían a hablar y que sí fueron censurados en otros sexenios. Entonces, es verdaderamente absurdo que ahora nos digan que vivimos una etapa de censura, cuando literal vivimos una etapa
en donde todo mundo cuestiona al presidente de la República, ¿no? Se vive censura, ojo con esto, la censura se vive en los estados, la censura se vive por parte del crimen organizado, la censura se vive por ese tipo de personajes, pero del gobierno federal, no, ahí sí difiero completamente cuando alguno de ellos lo señala y coincido plenamente con Julio, ¿no? Creo que efectivamente vivimos una etapa de libertad de expresión en todos los sentidos. Y bueno, y en ese sentido, vemos que el presidente López Obrador, como está como que enfrentando a la prensa, desmintiéndola en algunos momentos, pero me gustaría preguntarle qué opina, porque hemos visto que todavía continúan las críticas hacia la sección de desmintiendo las fake news, de quién es quién. Vemos que hay varios periodistas, por ejemplo, el periodista Jesús Lemus, que ha dicho que es una sección que pues realmente no, como que no está funcionando. ¿Usted qué opina de esa sección? ¿Cree que es buena esta sección? ¿Y en qué ayuda en su punto de vista? Para mí es una sección que sale sobrando. Y sale sobrando por una razón. Andrés Manuel López Obrador es un personaje que desde que era jefe de gobierno sabe perfectamente la importancia de la agenda, marcar agenda. Y lo hace cada mañana. La mañanera se ha convertido hoy por hoy en un foro de comunicación que pone temas sobre la mesa que los medios de comunicación continúan o genera debate o sirve para explorar distintas situaciones. Agregarle una sección que está muy mal hecha, efectivamente, viene más a denostar lo que se está haciendo en materia de comunicación por parte del gobierno que a aportar. Porque es una sección, retomo lo que te decía al principio, que agarra parejo. No es una sección que sepa delimitar, a ver, esto es una crítica y tiene razón, esto es una crítica, hay que aprender de ella, este es un ataque o esto es falso. Te pongo 3 ejemplos que se dieron ya en esta sección. ¿Sí? La primera, cuando López Dóriga habla de un tuit, habla de una imagen en donde ve salir al presidente en Guerrero y pasa con un hombre armado enfrente. Y López Dóriga dice, el presidente saluda a un sicario, algo por el estilo. Bueno, el reportero de la Octava, Gaspar Vela, es quien en Twitter lo desmiente porque Gaspar es el que toma ese video. Y Gaspar explica que no es un narcotraficante, que es un integrante de la policía comunitaria. Ese detalle, cuando lo desmiente el gobierno, está perfecto. Porque ahí el gobierno está utilizando su derecho de réplica, decir, a ver, perdóname, estás utilizándolo mal. Vámonos al otro lado. Cuando, por ejemplo, comienzan a cuestionar ciertos datos de la revista Forbes, y de repente Forbes responde, perdón, esos datos están mal. Entonces, ahí ya está mal hecha la sección, porque no está sustentando tu crítica, que es fundamental en el periodismo. No puedes dejarte llevar por el estómago. Al momento de que tú criticas, al momento de que tú vas a contestar, no puedes dejarte llevar por el estómago. Tienes que tener la cabeza fría, tienes que tener sustento, tienes que tener datos y tienes que decir, a ver, esto que publicaron está mal. Pero no fue así. Publicaron, cuestionaron algo sin ningún tipo de sustento. Y la tercera y más grave, que involucra nuevamente a mi maestro Julio Astillero, cuando a Julio lo tacharon de mentir. Julio fue a la mañanera y de verdad evidenció tanto a la titular de Semarnat, como a la persona encargada de quién es quién en los medios. Entonces, en realidad, yo coincido con mi tocayo, y mira, Kelly, yo lo hemos platicado ya en varias ocasiones, es una sección totalmente fuera de lugar, no es necesaria, pero aparte de todo está muy mal hecha, ¿no? Entonces, si el gobierno federal quería tener una sección para responder a las famosas fake news, me parece que en el propio gobierno tiene a un experto en infodemia, es decir, un hombre que sabe lo que es la infodemia, que sabe contrarrestar la infodemia, que es Genaro Villamil, que es un gran periodista. Claro. Por ahí tendría que haberse ido y no la manera como se está haciendo en la actualidad. Sí, a mí me parece interesante este punto que menciona, estimado Jesús, porque sí, a mí la persona idónea era Genaro Villamil, porque lo demostró, por ejemplo, cuando hablaron del caso del montaje de Florence Cassés, cómo Genaro Villamil relató todo lo que pasó. Yo creo que era la persona indicada. Y en ese sentido, estimado Jesús, ¿qué propone para que se desmientan las fake news? Algunos periodistas dicen que la prensa no se regula con la prensa y otros sí. ¿Usted qué opina de esa percepción? Yo creo que si parte, por ejemplo, yo creo que todos tenemos derecho
a la réplica y el gobierno no está exento de ella. Si tú lanzas, por ejemplo, te pongo también otro ejemplo sobre la mesa. Claro. Si tú das un mal dato y le dices al gobierno, esto es así, ¿no? Pero eso no es cierto. El gobierno aparece y te dice, a ver, aquí está el dato. Lo que dijiste es mentira. De esa manera combate la infodemia. Tiene un foro, reitero, que es la mañanera, que tiene una audiencia bárbara y que tiene un impacto bárbaro. Entonces, ahí tiene un gran foro para decir, perdón, lo que están diciendo es mentira. Y si lo que están diciendo es verdad, pues aceptarlo, entenderlo y mejorarlo. O dar la cara, saben que sí, está mal aquí, vamos a resolverlo. No pasa nada. Es más válido aceptarlo y ser transparentes que como sea que entercarte o no aceptar o tratar de minimizar una crítica que es válida. Pero sí, de que el gobierno tiene todo el derecho de responder y combatir la infodemia de esa manera, sí. Ahora, del lado de los medios de comunicación, mira, lo ideal, efectivamente, sería la autorregulación de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque todos tenemos muy claro cuál es el comportamiento del buen periodismo. El buen periodismo es el que se sustenta en datos, en hechos, el que investiga, el que no solamente opina por opinar, el que tiene, como se dice coloquialmente, los pelos de la burra en la mano, el que se atreve a investigar a fondo porque tiene los datos precisos, porque conoce los hechos. Eso nos debería de bastar a los periodistas. Lamentablemente, por los intereses que hay, los intereses que rodean a los medios de comunicación, los intereses que rodean a los dueños de los medios de comunicación, los intereses en donde están involucrados el poder económico, el poder político, muchas veces el comunicador se convierte en un vocero. En un vocero que lanza la fake news, que lanza la mentira, simplemente para denostar. ¿Por qué? Porque recibió la orden para ello, ¿no? Porque recibió la orden de que le está pagando en ese momento. Entonces, me parece que lo correcto para lo que se tendría que hacer para combatir las fake news, pues sería simplemente aplicar el buen periodismo y hacer buen periodismo. Y por parte de la autoridad, salir a tiempo a decir, eso no es cierto, y aquí están las pruebas, ¿no? Más allá de entrar en una diatriba, una discusión política, una discusión como tal, ¿no? Pero tristemente vivimos una época en donde eso va a continuar. Las fake news no son nuevas, parece un fenómeno nuevo de Donald Trump, pero es viejísimo, siempre ha existido. Esa es la realidad, incluso la propia Iglesia Católica y muchos otros tipos de poderes han sido responsables de ellas, pero la forma de combatirlas también parte de las audiencias, ¿eh? Que la audiencia entiende y aprenda que no solamente se trata de escuchar lo que nos gusta, sino que aprenda a cuestionar realmente qué está pasando, por qué se hizo esto, para qué se dice esto, y entonces poco a poco la misma audiencia nos va a marcar, porque a final de cuentas las audiencias son los que mandan, ¿eh? Porque tú y yo podremos aventarnos una discusión política y tener nuestras ideas, pero si la audiencia dice qué aburrido es este señor, le cambia, ¿no? Entonces las audiencias son los que van a determinar y la mejor manera es esa, que la audiencia cuestione más allá de la simpatía o antipatía hacia algún personaje o hacia algún gobierno, ¿no? Y ya para ir cerrando, para no quitarle tiempo, estimado Jesús, me gustaría preguntarle sobre el papel de la octava, porque sabemos que es un medio nuevo, no tiene muchos años, vemos que se está incorporando en todos estos medios, hay muchos medios de comunicación. ¿Cómo le está yendo a la octava en ese sentido? Sabemos que tienen buenos cuadros, está Carmen Aristegui, está usted, está Luisa Cantú, Rubén Luengas, Hernán Gómez. ¿Cómo le está yendo a la octava? Mira, como bien señalas, la octava es un canal, más que canal, yo no lo quiero limitar a un canal de televisión. Somos un proyecto de noticias que ha pasado por diferentes etapas. Somos un proyecto que inició de la mano de Julio Astillero, de Alejandro Páez Varela, de Álvaro Delgado, de Ricardo Rafael, de la propia Carmen Aristegui en radio. Somos un proyecto que fue mutando en algún momento, que ha pasado momentos difíciles, pero que ahora, como bien señalas, retomamos el camino de hacer el buen periodismo, retomamos el camino de hacer un periodismo de izquierda. ¿Por qué? Porque el periodismo es de izquierda. Tú cuando haces periodismo, ¿quién cuestionas? Al poder, cuestionas a los empresarios, cuestionas a los políticos, ¿no? Entonces, al momento que tú los cuestionas y tú denuncias y tú sacas casos sociales y tú sacas injusticias, te estás inclinando a la izquierda. El periodismo es eso, una visión de izquierda.
Y estamos tratando de hacerlo aquí en la octava, de hacer un buen periodismo, efectivamente, con todos estos cuadros que bien señalas. Me siento muy orgulloso de ser su compañero, de ser parte de ellos, ¿no? Periodistas serios como Luisa Cantú, que hoy por hoy, te lo digo, para mí es una de las periodistas jóvenes con más proyección definitivamente. Es una persona que tarde o temprano se va a convertir en una de las grandes líderes de opinión de este país. El caso, bueno, de Rubén y Carmen ya son gente muy consolidada, muy, muy consolidada. Y Hernán es un personaje que sin duda alguna tiene mucho que aportar por el conocimiento que tiene en materia cultural, en materia académica, en materia política. Entonces, somos un equipo de trabajo respaldado por un gran grupo de reporteros, redactores, operadores, productores, en fin, que estamos tratando de hacer lo que nos gusta, que es hacer buen periodismo, es hacer un buen periodismo, un periodismo que le sirva a la gente más allá de las noticias estridentes o las noticias más llamativas, hacer un periodismo que de verdad le sirva a la gente y sobre todo adecuado a los nuevos tiempos. Por eso te decía, no me interesa tanto ubicarnos como un canal de televisión per se, porque estamos en la radio, pero también estamos en lo que es digital. Y es un mercado en el cual tenemos que seguir creciendo porque a final de cuentas no es el futuro, es el presente. Hoy por hoy ya las audiencias están en las plataformas y como tal tenemos que seguir creciendo en ellas. Y ahorita que mencionó las plataformas, por ejemplo, vemos una de YouTube, que también ha sido polémica en cuestión, bueno, yo también estoy en YouTube, pero hemos visto que también hay polémica. ¿Usted cree que también ya lo malo que hay en los medios hegemónicos corporativos también ya se está pasando a las redes sociales? Mira, es muy importante entender algo. YouTube es una empresa. YouTube es una empresa, a final de cuentas, que tiene accionistas, que tiene personas detrás, que son los que alimentan el famoso robot, y que tiene intereses, por supuesto, y que tiene una mentalidad. Las grandes empresas siempre van a tener una tendencia a la derecha, toda la vida. ¿Por qué? Porque son producto de un sistema económico capitalista que les ha generado importantes ganancias. Entonces, ellos siempre van a tener esa tendencia y van a tener o buscar tener el control precisamente de sus contenidos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es parte de lo que ellos son. Esa es una realidad. Y no solamente YouTube, es el mismo caso de Twitter, el mismo caso de Facebook, e Instagram, digo, el caso de Facebook y demás, pues todos sabemos perfectamente que es Mark Zuckerberg el que está detrás, Microsoft con el caso de Bill Gates, la gente de Apple, en fin, son gente que está involucrada ya en la toma de decisiones a nivel mundial, en un espectro muy importante en materia económica y que por lo tanto siempre van a tratar de mantener sus dádivas, sus privilegios. Ahora, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a que uno siempre tiene que buscar los lugares para expresarse en libertad, no tenerle miedo a la censura, no tenerle miedo a que te puedan sancionar, sino justificar siempre lo que estás haciendo, siempre, siempre con argumentos. No importa el canal donde estés, lo que importa es que lo hagas. Y sí, efectivamente, estamos hablando de YouTube y habrá otras plataformas porque poco a poco se va abriendo más y más y más la competencia y habrá diferentes espacios donde uno puede expresarse de manera clara. Entonces, sí creo que a final de cuentas son empresas y como empresas tienen los mismos vicios que Televisa o los mismos vicios que AT&T o los mismos vicios que NBC, porque a final de cuentas son empresas que forman parte de ese mismo conglomerado de un poder económico que es un poder pues dominante en todos los sentidos, ¿no? Que es un poder tangible, mientras que los periodistas, los comunicadores, las audiencias como tales, somos valores intangibles. Y por eso pensamos de una manera distinta. Hay un análisis por ahí que a mí me encanta, de que a final de cuentas el poder político, el poder económico y el poder del Big Data son muy pragmáticos en cada una de sus decisiones, mientras que el ser humano es aspiracionista. Entonces, estamos completamente en dos vertientes distintas. Pero ahí está, ¿no? A final de cuentas son los canales de comunicación que existen ahorita y el chiste es seguir abriendo canales de comunicación en todas las plataformas y no quedarte solamente en una, porque sí, forman parte de un grupo de control a final de cuentas, ¿no? Y bueno, en ese sentido, estimado Jesús, ya para cerrar este tema y pasar a uno que me gustaría abordar, y ya con esto concluimos la entrevista, me gustaría preguntarle, ¿qué le diría a los jóvenes periodistas? Porque sabemos que usted tiene mucha experiencia y trayectoria. ¿Qué le diría a los que quieren ser periodistas o que están estudiando periodismo? Lo primero, que no se caigan, es decir, los buenos y malos momentos siempre van a estar ahí. Lo importante es seguir adelante.
Es una carrera de frustraciones, pero es una carrera también que te deja mucha, mucha alegría. ¿Por qué? Porque es una carrera que aprendes a amar, a vivir a través de ella. No es una carrera que te hace millonario. Es una carrera que te da muchas satisfacciones personales. Es una carrera, sí, peligrosa cuando te dedicas al tema, por ejemplo, de la seguridad, al tema de la política, al tema de la economía, pero es una carrera que te permite hacer algo que muy pocos tienen, que es comunicar, que es evidenciar, que es denunciar, que es hacer que las cosas sean más justas en este planeta. Entonces yo lo primero que le diría a los chavos, a las chavas, es que no se dejen caer nunca con lo que van a enfrentar, con los obstáculos que tienen, que van a tener. Y dos, que lean, no importa qué, no importa dónde, ¿no? Si es el periódico, si es el Twitter, si es lo que sea, pero que estén bien informados. La base de hacer un buen periodismo es estar bien informado, que no se autocensuren, que siempre busquen las cosas a fondo, pero para llegar al fondo tienes que estar informado. Tienes que leer, tienes que estar enterado de lo que vas a hablar, tienes que estar enterado de qué es lo que te rodea. Y yo creo que es el principal consejo que yo les daría, me atrevería a darles. Estar bien enteradas, bien enterados de lo que acontece a su alrededor para que puedan hacer un muy buen trabajo y nadie me los desmienta. Bueno, pues ya pasando al otro punto, le agradezco sus palabras para los que quieren estudiar periodismo. Me gustaría preguntarle, como bien dijo, el caso de Ayotzinapa. Ya estamos a días a que lleguemos a esta fecha, pues, para recordar la trágica historia, la verdad histórica que nunca fue verdad. Vemos las mentiras del gobierno de Peña Nieto. ¿Usted cómo ve el panorama? ¿Cree que con este gobierno se resuelve ese caso? ¿Cree que está avanzando? ¿Qué opina? Yo creo que a diferencia del gobierno de Peña Nieto, hay la intención de llegar a la verdad. Hay la plena intención de llegar a la verdad. Hay un compromiso como tal. ¿Qué tanto llega el gobierno? No lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que los padres de los 43 merecen los resultados, merecen que se les diga qué fue lo que pasó con sus hijos, qué fue lo que sucedió con ellos. ¿No? Eso es fundamental. Alejandro Encinas está haciendo un muy buen trabajo. Es un hombre que está vinculado directamente con ellos. Es un tipo honesto, en toda la extensión de la palabra Alejandro Encinas. Y hay gente alrededor de él que quiere llegar a la verdad, como la doctora Ángela Buitrago, que estaba desde el grupo interdisciplinario, ahora sigue participando en las investigaciones. Pero aquí el gran punto es el ejército mexicano. El ejército mexicano tuvo una participación directa en Ayotzinapa y la tuvo de entrada por omisión, si lo queremos ver nada más de manera simple. Ellos supieron lo que estaba pasando y no intervinieron, no hicieron absolutamente nada. Ellos grabaron lo que estaba pasando, ellos dieron seguimiento a los muchachos y no pasó absolutamente nada. Ya cuando profundizamos, te vas enterando que los que tomaron la determinación de poner un toque de queda en Iguala fue el ejército mexicano. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo participó el ejército mexicano y para qué participó el ejército mexicano? Y nos topamos entonces ya con un estado criminal, con un narcoestado en Guerrero, en donde el tráfico de drogas de Guerrero a Chicago juega un papel determinante en la situación de estos muchachos que tomaron camiones, como lo hacían todos los años, y que a final de cuentas parece ser que uno de los camiones estaba lleno de droga. O que los confundieron con el grupo de los rojos, según lo que dicen, y pensaron que iban a llegar a atacar este municipio, lo cual para mí es absurdo. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los dispararon. Hay que contextualizarlo. Cuando los muchachos van a cruzar Iguala está completamente vacía. Completamente vacía. No hay cámaras encendidas. Eso el único que lo puede hacer es el ejército mexicano. Nadie más lo puede hacer con tanta rapidez y con tanta eficiencia. Cuando entran los muchachos Iguala, de inmediato son agredidos, de inmediato les disparan. Ni siquiera permea una llamada de atención, patrullas, de inmediato van sobre ellos. ¿Por qué ese nivel de agresividad? Cuando ya los detuvieron, ya les apuntaron, ya mataron a uno de ellos, el caso de Magaña, Juan Carlos Magaña, lo desollan, por cierto. Uno piensa, los van a golpear, me lo decían hace poco algunos de los muchachos de la normal, nuestra idea era, los van a golpear a lo mejor, sí, les van a dar una calentadita, tristemente, pero los van a dejar ir. ¿Por qué matarlos? ¿Cuál era el mensaje que querían dar matando o desapareciendo a 43 personas?
43 personas. Hay que dimensionar eso. Pasas entonces a otro punto. ¿Quién es el único en un momento dado que puede controlar una situación de este tamaño? Porque Guerreros Unidos, lo que han dicho todos ellos, y coinciden todos los sicarios de Guerreros Unidos, es que a ellos se los entregaron y que ellos solamente concluyeron el trabajo, que ellos nunca participaron en la balacera, que ellos no se enfrentaron a los estudiantes, que ellos ni siquiera estaban en Iguala como tal. A ellos se los entregaron. Unos fueron a Huitzuco, que ojo, Huitzuco es territorio del cacique de Figueroa, la familia Figueroa, un narcopriista. Unos fueron para allá, otros se los llevaron a Cocula, otros más ahí mismo en Iguala. Entonces, la gran duda que siempre va a existir es, ¿de verdad el ejército no se dio cuenta de nada de esto? Los de Guerreros Unidos dicen, nosotros solamente tenemos el trabajo. Aquí viene entonces el gran detalle. ¿Cuál era el mensaje que se quería dar en contra? ¿Y de quiénes? Para actuar con esa violencia inusitada. Lo que era fundamental era conocer qué había detrás de las paredes del 27º Batallón que se encuentra en Guerrero. Que ojo, tiene una historia brutal en materia de guerra sucia. De ahí salían los generales que aventaban a los guerrilleros al mar desde los helicópteros. Entonces, es una historia muy negra la que tiene ese batallón. Y Salvador y el general Cienfuegos nunca quiso que se abrieran las puertas. 4 años pasaron, del 2014 al 2018, sin que nadie pudiera pasar por esas puertas, sin que nadie pudiera saber qué fue lo que pasó detrás de esas paredes del ejército con los estudiantes. Hoy sabemos que el CISEN incluso grabó 40 conversaciones de los estudiantes. Francisco Cruz, periodista que tiene el libro La guerra que nos ocultan, él da a conocer datos muy interesantes en el sentido que el ejército tenía los celulares de los estudiantes. ¿Por qué tenía el ejército sus celulares? Pues estaba haciendo un trabajo de contrainteligencia, estaba vigilando quiénes eran, a final de cuentas, y hay una declaración más de uno de los sicarios de Guerreros Unidos que abiertamente dice que a ellos les pareció, imagínate nada más para que ellos consideraran que era una exageración lo que les habían ordenado. Ahí el punto es el narcopoder. Terminas con la verdad histórica, como le dicen en el sexenio de Peña Nieto. Sí. Yo siempre he pensado que cuando tú creas una gran mentira, es porque tratas de tapar una verdad enorme. ¿A quién defendió el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿A quién no quería el gobierno de Enrique Peña Nieto que se tocara como responsables de lo que pasó en Ayotzinapa? Ya tenías a los narcos. Ya tenías a políticos de muy poco pelo como Abarca y su esposa. ¿A quién protege un presidente de la República con tanta dedicación para que no se le toque ni un pelo, para que no se le moleste en lo mínimo? El único poder que protege así un presidente como Enrique Peña Nieto es el ejército. Entonces, eso es lo que nos falta saber hoy, el papel real del ejército mexicano en torno a Ayotzinapa. Y me parece que es ahí donde estará el verdadero reto para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es muy interesante, espero que vayamos a ir con más tiempo abordando este tema, que creo que es fundamental, y hacernos muchas incógnitas todavía, porque hay muchos asuntos que no se han resuelto en este caso. ¿Dónde están los demás restos? ¿No? Todavía no sabemos su ubicación. Y también, ¿cuál es el papel de Cienfuegos? Me gustaría ya cerrar con esto. ¿Cuál es el papel realmente, para profundizar un poco, el papel de Cienfuegos, que por cierto, la Fiscalía General pues dejó exonerado? ¿Debieron de continuar con la investigación? Totalmente. Mira, el general Cienfuegos era la cabeza del ejército mexicano. Él sabe perfectamente qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Él se ha negado reiteradamente a... Su declaración fue la clásica sí, no y no sé. Y es imposible que un general de ese tamaño, que hoy por hoy sigue teniendo una gran influencia en el ejército, no sepa lo que están pasando, no sepa cómo están operando y no sepa de los vínculos del ejército con la droga, con el tráfico de droga. Entonces, general Cienfuegos tendría que ser uno de los primeros en estar sentado en el banquillo de los acusados. Otro que es determinante es Tomás Herón, que está en Israel y Israel no lo quiere mandar para acá. Pero Tomás Herón es determinante, incluso más, ojo con esto, más que Jesús Murillo Caram. Tomás Herón es un personaje que debe saber por qué. Él fue el que sembró los restos, que no eran, ¿no? El que movió los restos. Él fue el que llevó a cabo una indagatoria totalmente falaz. Entonces, Tomás Herón sabe perfectamente a quién estaban protegiendo y es indispensable saberlo, indispensable traerlo, aunque Israel no quiera, porque de otra manera nos vamos a quedar siempre con las mismas dudas. Ya las declaraciones de los narcos ahí están, ¿no?
Ya los teléfonos interceptados ahí están. Entonces, hay una declaración de Anabel Hernández, una gran periodista que escribió La verdad noche de Iguala, en donde ella recuerda que hay un narcotraficante muy poderoso que le habla directamente a la persona responsable del 27º Batallón y le exige que recupere su droga porque para eso se le paga. Y es el ejército el que toma esas medidas en contra de los estudiantes, ordenándole a la policía de Iguala que los detuviera. El mensaje era: no te metas con el negocio, no te metas con mi negocio. El punto es que nunca entendieron que los muchachos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en ese momento. Espero que podamos continuar con esta charla en días posteriores. Espero que no sea la única ocasión que esté aquí con nosotros. Y bueno, le agradecemos que nos regale su tiempo. Realmente fue un honor entrevistarlo y contar con su presencia. Le agradezco mucho, la verdad. No, mi querido José Fuentes, cuenta conmigo cuando lo creas necesario. Para mí es un verdadero placer platicar contigo y con toda tu audiencia, y aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Y aquí estamos con nuestro querido Jesús, una entrevista que hicimos. Les recomendamos que compartan el video, no se dejen de suscribirse y vamos a seguir informando de todo lo que está pasando en México. No se pierdan la próxima entrevista. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.